Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Estamos preparados para hablar sobre el estudio bíblico, que es la lección número 8 que tenemos sobre el libro de Daniel. Esta lección cubre 3 capítulos, una lección abarcadora y es bastante grande, así que vamos a tratar de condensar algunas ideas de esta lección. Vamos a ir un poco lento en algunos momentos para que usted vaya entendiendo con claridad. La lección se llama Panorama Profético del Fin de los Tiempos. Ese es el título que tiene la lección, Panorama Profético del Fin de los Tiempos. Así que usted debe saber que un panorama es solamente una visión amplia de todo lo que va a suceder en el fin de los tiempos. No es la visión perfecta, es la visión amplia, amplificada que usted va a tener y nosotros vamos a tener. Y vamos a estar hablando de eso. Hay un texto bíblico en Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es el texto que tenemos de clave, está en el capítulo 12, verso 2. A través de la fe del cristiano, los creyentes pueden mantenerse firmes en medio de los momentos de peligro y en los momentos de tempestad. Cada creyente debe mantenerse libre, firme en los momentos de peligro y de tempestad. La lección comienza hablándonos de la visión de Daniel en el capítulo 10. Nos empieza a hablar sobre el río Tigris y Éufrates, son los dos ríos de la Mesopotamia. Aquí aparece en la Biblia con el nombre de Jericó, el Tigris, que es el que estamos hablando en este momento. Hay una referencia que aparece de la Biblia de esta situación. Los judíos se reunían cerca de este río. Y usted va al Salmo 37 y va a encontrar en el Salmo 37 que dice que junto al río de Babilonia nos juntábamos a llorar. Era un sitio donde ellos se ponían a pensar en su pueblo porque estaban cautivos y era un lugar donde los judíos se reunían en muchas ocasiones. Así que usted sabe que este río lo usaban los judíos para reunirse a llorar, a buscar el rostro del Señor y a clamar por su pueblo porque estaban en cautiverio. En esa situación Daniel estaba en ese río en aquellos días, en aflicción, estuvo en aflicción en aquel lugar por espacio de 3 días. El verso 2 del capítulo 10 habla de su aflicción, la aflicción que él tuvo en ese lugar por espacio de 3 días junto a ese río. Y estaba allí en aflicción, ni comía manjar delicado, ni entró en su boca carne, ni vino así. Esto es el relato bíblico, lo que está diciendo la Biblia en el verso 3. Él estaba totalmente, ni se había ungido, ni estaba allí en ese momento por 3 semanas pidiéndole al Señor, clamándole al Señor por su pueblo de Israel, la preocupación del pueblo de Israel. Él quería saber qué iba a pasar con su pueblo y él sabía que el pueblo iba a regresar, que las 70 semanas se habían cumplido y que ya el pueblo iba a regresar. Así que él tenía ese deseo de inquirirle al Señor para tener una visión de cuál era el futuro de su pueblo. Esa es la base de esta visión del profeta. Él quería saber qué era lo que le esperaba al Señor, qué era lo que le preocupaba a él. El verso 6 encuentra a un ángel, el Señor se le revela, alzó sus ojos y miré, y aquí un varón, verso 5, vestido de lino y ceñido sus lomos con oro, se le apareció. Me apareció un varón ceñido con sus lomos con oro, vestido de lino, con una majestad dentro de él. Se le apareció a él dentro de ese momento, de esa visión. Y vamos al verso 6. Y este suceso, cuando tiene ese suceso, él se queda solo allí. En el verso 7, todos los que estaban con él huyeron de ese lugar, porque en ese lugar tembló, se sintió el estruendo. Usted me lee el verso 7. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se
aportaron ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Los que estaban con él huyeron y se escondieron, le dio un gran temor y vino sobre ellos, se acogió ese gran temor y huyeron del lugar y se escondieron. Daniel tiene esa visión del futuro. En esta visión del futuro, vamos al verso 13. Y el verso 13 va a ir una respuesta ya al varón que está hablando con él, se le presenta en el verso 13. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Desde que Daniel empezó a orar, a pedirle al Señor, la petición de Daniel fue contestada, había sido contestada y había sido mandado Gabriel para darle la respuesta que él quería. Pero en ese espacio de tiempo usted tiene que entender que hay una hueste maligna sobre los gobiernos de la tierra. O sea, nosotros no podemos ignorar que los gobiernos terrenales están cubiertos por demonios, son gobiernos de hombres. Y los hombres pues están cubiertos por el demonio. Entonces aquí nos presenta ese punto de que ese gobierno, el príncipe del reino de Persia, salió a pelear contra un ángel del Señor. Los demonios que gobiernan ese principado salieron a entorpecer a ese ángel para que no llevara el mensaje. En ese ángel vino a la ayuda a Miguel, un principal príncipe, y le ayudó y lograron llevarle el mensaje a Daniel. Pero le están hablando a Daniel, le están dando la figura a Daniel de qué es lo que gobierna la tierra, cuáles son las fuerzas que gobiernan sobre la faz de la tierra. Nosotros como seres humanos tenemos que entender que hay unas fuerzas negativas que gobiernan sobre la faz de la tierra. Y tenemos que acordarnos que en Efesios capítulo 6, verso 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en medio de las tinieblas. Así que tenemos que tener eso claro, que se da a ver que hay una fuerza antagónica, una fuerza demoníaca que gobiernan que están sobre los gobiernos y que tienen poderío sobre ellos en cada momento. A Daniel le interesaba el futuro de Israel, le interesaba el futuro de su tierra. Y aquí en el verso 14, he aquí para hacerte saber, el verso 14, lo que ha de venir a tu pueblo. O sea, en el verso 14 le dice a Daniel, te vamos a explicar lo que ha de venir a tu pueblo. O sea, la profecía que se le está dando a Daniel, aunque es panorámica, influye hasta el tiempo del fin y llega hasta el último momento. Esa profecía está hablándonos a nosotros y nos está diciendo, nos va a llevar a nosotros lo que le va a pasar a Israel, porque Israel va a estar hasta el fin del tiempo y va a conservarse hasta el fin del tiempo, y Daniel va a recibir ese fruto, ese que va de los postreros días del pueblo de Israel, del tiempo de postrero, los tiempos de Israel. En el verso 20, cuando comienza esta profecía, le van a narrar todos los sucesos, más o menos desde una transparencia, desde unos simbolismos, porque acuérdense que el libro de Daniel es un poco complejo, porque es el primer libro que tiene unos simbolismos que presenta los reinos de la tierra con unos símbolos distintos, y que donde nace la interpretación apocalíptica, los símbolos apocalípticos y cómo Dios se manifiesta para estos símbolos. Y entonces vemos el príncipe de Grecia, que aparece en la Biblia y aparece hablando sobre Alejandro como príncipe de Grecia. Empieza hablando, fíjense que ya aquí no vamos a hablar de los caldeos, sino que continúa con los persas y con los griegos, y hasta el imperio romano se nota en esta visión que va a tener Daniel. Esta visión es abarcadora, usted tiene que tener esto bien claro, que es abarcadora y que conlleva mucho tiempo para diluir todo lo que sucede en esta visión.
Vamos a pasar al capítulo 11, y en el capítulo 11 de esta lección tenemos también parte de la historia del expositor. Capítulo 11 es muy interesante. Nosotros cuando miramos el capítulo 11, miramos aquí que se está hablando del rey Darío, comenzando a hablar de esto, y entonces empieza a hablar de los reyes del norte y del sur, que está en el verso 2, y empezamos a notar sobre la posición de los reyes del norte y del sur, que son los reyes que están peleando las batallas dentro de esa parte. Aquí también tenemos que hacer claro, dentro de estas batallas, los términos de las religiones de estos pueblos. Estos pueblos pues eran del politeico. Estos pueblos creían en que la tierra era la base de todo el universo, y que el trono de sus reyes los reyes eran dioses, representaban dioses. Esa eran parte de sus creencias. Las creencias se dividían en dos, pero estas eran las más pesadas, las más conocidas, las más fuertes eran estas. Y aquí vamos a ver el rey Asuero. Vamos a hablar sobre Alejandro Magno, donde está en la Biblia hablándonos sobre Alejandro Magno. Cuando hablamos del capítulo 11, del verso 2 en adelante, vamos a mirar sobre estos reinos y cómo estos reinos se disuelven sobre la faz de la tierra, y cuál es cada uno de estos reinos, cómo logra su cometido. Vamos a hablar de Jerjes y Alejandro Magno, y vamos a hablar de esos imperios. Jerjes viene a ser el imperio de los medos persas, el más fuerte de los reyes. Aquí habla en la Biblia, dentro de, cuando habla de Jerjes, el verso capítulo 1 y verso 11, capítulo 11, verso 2 y 3, nos está hablando de que era un rey fuerte y fue el más sobresaliente de todos los reyes. Fue tan sobresaliente que fue a pelear a Grecia en dos ocasiones, aunque perdió las dos batallas contra Grecia. Hizo incursiones de pelea en Grecia, levantó un gran ejército, levantó grande fortuna y se convirtió en un rey verdaderamente fuerte delante del pueblo, bien fuerte delante del pueblo. Luego Alejandro lo supera y termina con él, y Alejandro, pues como hemos dicho anteriormente, duró poco. Alejandro duró poco, aunque su cultura ha durado mucho, él duró poco su tiempo, pero su reino aquí habla claramente en el verso 4 que fue dividido en cuatro. El reino se fue dividido en cuatro vientos se lo llevaron, y duró poco tiempo y poca duración. Cuando usted ve el verso 4 del capítulo 11, va a mirar cómo este reino se disuelve y se convierte. Y aquí comienzan otras batallas más de entre los reyes, los cuatro reyes que van después de Alejandro, que dividen la tierra en cuatro pedazos. Y aquí hasta llegar al capítulo 11 y verso 31 del capítulo 11, donde vemos que ahí termina el sacerdocio judío. Cuando miramos el verso 11, capítulo 11, verso 31, y se levantarás de parte de una tropa fuerte y acabará con el culto en el santuario, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Ese verso, dentro de ese verso, se acaba, ahí termina lo que es el sacerdocio judío. El sacerdocio judío termina en ese momento. El capítulo 11, verso 31, habla de que se va a cesar el sacrificio judío, y el templo cesó el sacrificio judío en ese tiempo. Y ya en el tiempo de los romanos ese sacrificio no existía. Ya habían pasado los macabeos, que fueron los que vinieron y pelearon batallas contra los griegos, pero no fueron muy efectivos, aunque sí mantuvieron a Israel cerca. Luego ya el templo había sido cerrado, y el sacrificio del templo en el tiempo de los griegos había sido eliminado. Así que ya en esa época, con los griegos, el sacrificio en el templo no existía, se había acabado, ya el sacerdocio había acabado y había quedado fuera de todo plano. Así que esas son las bases que ustedes tienen que tener de este panorama increíble.
Bueno, vamos al capítulo 12. El capítulo 12 en la Biblia de ustedes se llama Tiempo del Fin. Y es un capítulo bien interesante. Usted tiene que ponerse a meditar en ese capítulo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Viene ese momento de angustia del fin del tiempo, comienza diciendo que se va a levantar Miguel y va a ser un momento de angustia, el cual no va a haber nada, no ha habido nada, nunca nada sobre la faz de la tierra como ese momento. Y ese momento va a ser muy fuerte sobre la faz de la tierra. Muchos dicen que va a haber principio de dolores, que es lo que estamos viviendo en esta época, que es lo que estamos en este tiempo. Pero va a ser un momento bien fuerte, bien determinante. Y dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este capítulo habla de la resurrección de los muertos, habla del juicio final, está presentando a lo que va a suceder ya después del pueblo de Israel, después de todas las batallas, después de terminar el gobierno humano, de que Dios Cristo tome el control sobre todo el gobierno. Ya cerca de la venida de Cristo, en esos momentos ya estamos hablando de la resurrección, del tiempo del fin, habla de la resurrección de los muertos y el tiempo que Cristo va a preparar para su iglesia, para sus escogidos, y los pone de esta manera: los entendidos resplandecerán como relámpagos. Los que se han entendido van a resplandecer como relámpagos, van a resplandecer grandemente. Eso es parte de lo que nos espera a nosotros, a los que recibamos al Señor, a los que el Señor esté con nosotros. El panorama de las guerras, de las batallas, de los gobiernos, va a quedar atrás cuando Cristo venga por su iglesia a levantarla. Cuando venga ese momento de la resurrección, en el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La Biblia dice, y luego nosotros iremos a morar con el Señor. Los que hemos quedado también iremos a morar con el Señor. Y esta es parte de la visión panorámica que recibió Daniel a través de todo el tiempo que el Señor le quiso mostrar. La grandeza de Jesucristo y el poder de Dios sobre los tiempos es una de las cosas que se nota en esta enseñanza. Dios tiene el tiempo en sus manos y conoce lo que va a suceder con cada uno de nosotros. En este momento le pedimos a cada uno de ustedes que lea la lección, busque la lección y la lea, mantengan en oración por usted, su familia y la iglesia, y se mantengan dándole parte al Señor del gozo de la bendición de ser salvo y pertenecer a Jesucristo. Sabemos que este tiempo es malo, pero Cristo viene a levantar su iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre amado, por lo que tú has hecho con nosotros y lo que vas a hacer en el futuro. Te pedimos sanidad para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos protejas, Padre Celestial, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros en cada momento. Gracias te damos por tu grandeza, Señor. Gracias te damos por tu bendición, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a esperar tu venida. Dios les bendiga en este precioso día. Amén.